Vamos a analizar ahora uno de los primeros expresiones de reduccionismo epistemológico que se ha dado en la historia de la humanidad y que no ha desaparecido del todo, pero bueno, en la historia del proceso civilizatorio, el reduccionismo teocéntrico ha ocupado un lugar importante en la evolución, ¿no?, del pensamiento humano. Y en las primeras etapas de la evolución del ser humano, era lógico que a veces se tratara de buscar una explicación a determinados fenómenos favorables a la caza, a la pesca, a la agricultura, o a la guerra, o al amor, a las aguas, en determinados dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratar de buscar una explicación, en este caso volitiva, ¿no?, que depende de la voluntad de un determinado dios, bueno, pues ya, eso es una forma de reduccionismo, ¿no? Bueno, sin embargo, hay algunos historiadores, ¿no?, de la religión que consideran que prácticamente esas no eran formas propiamente religiosas, llaman formas pre-religiosas. Bueno, eso depende de lo que se entienda, ¿no?, sino que las religiones son propiamente las religiones monoteístas, ¿no?, las que admiten un solo Dios. Pero también en este caso depende si se admite un solo Dios solamente como creador, en este caso como el deísmo, ¿no es así? Y por lo tanto que luego no tiene que ver con la acción de cada uno de los fenómenos naturales o sociales, mientras que el teísmo implica, ¿no?, que no solamente es creador, sino que también interviene en cada uno de los fenómenos naturales y sociales, ¿no? Por lo tanto, son dos posturas, las dos religiosas, pero muy distintas, ¿no?, en cuanto al estudio que nosotros podemos desarrollar, ¿no?, en la ciencia o en la filosofía o en la tecnología, porque no es lo mismo considerar que existe un Dios creador, pero que ya las cuestiones de nuestro mundo natural y social y tecnológico lo resolvemos los seres humanos, a pensar que no, que Dios sigue interviniendo en cada una de esas acciones y por lo tanto ahí la cuestión se complica un poquito más, ¿no? En cierta medida, toda religión es una especie de reduccionismo, ¿no?, epistemológico, porque es atribuirle en este caso a una deidad, ¿no?, la explicación prácticamente, por lo menos de la génesis, ¿no?, de determinados fenómenos, como el Dios creador, ¿no?, para todo, ¿no? Y también es una forma muy sencilla, ¿no?, de resolver, entre comillas, ¿no?, el problema de la existencia del mundo, porque bueno, no hay que complicarse mucho la vida, ¿no?, en explicar las causas, porque ya, si Dios lo creó así, pues así se acepta y punto, ¿no? Por eso es que una cosa es la fe y otra cosa es la racionalidad, la razón, ¿no? Entonces ya esa división existe de la antigüedad, ese debate, ¿no?, en este caso, y bueno, la filosofía moderna afortunadamente fue resolviendo, ¿no?, esos problemas de manera tal de darle el lugar de la fe que pertenece y darle el lugar de la razón a la cual pertenece, ¿no? Ahora, es claro que la aparición de concepciones monoteístas de Dios, de cierta forma, al renunciar, al plantearse la búsqueda de conocimiento de causas propiamente dichas en los propios fenómenos, ¿no?, sino en un Dios creador, en cierta forma hacía depender de la voluntad, ¿no?, de ese Dios creador toda la realidad natural, ¿no?, social. Entonces, en cierta medida, esa actitud implicaría, ¿no?, una forma muy específica, ¿no?, de asunción de cierto tipo de reduccionismo epistemológico, al considerar que solo en Dios se puede encontrar la sabiduría, ¿no? O sea, que exclusivamente a través de esa intercomunicación con Dios, o mediada por sacerdotes, por iglesias, etcétera, era posible, ¿no?, acceder, ¿no?, parcialmente al conocimiento. Bueno, durante todo el medioevo prevaleció ese criterio, ¿no?, hasta que con el Renacimiento comienza a dudarse de que realmente sea así, y que solamente los sacerdotes sean los que canalicen ese conocimiento, ¿no?, de la realidad, ¿no? Y por eso es que hay elementos enajenantes que limitan, ¿no?, la potencialidad epistémica del ser humano, ¿no?, y dan lugar a que los seres humanos se limiten en cuanto al conocimiento, ¿no?, de la realidad, ¿no? Entonces, incluso han habido filósofos, como un filósofo esclavo romano, Epicteto, que escuchen lo que hacía. Cito: lo principal has de saberlo, es tener creencias sólidas,
Pensar que los dioses existen y gobiernan el mundo con bondad y con justicia, y que te pusieron sobre la tierra para que los obedezcas y para que te doblegues a todo acontecer y lo aceptes de una manera voluntaria. Fin de la cita. Bah, yo creo que esa máxima de Epicteto va a ser un sesgo que va a mantenerse durante siglos en el medioevo, ¿no? Prácticamente, subordinarse todo en este caso, ¿no? A que no hay otra explicación que encontrarla en Dios y que ahí, de ahí no te salgas porque no hay otra, ¿no? Sin embargo, cuando comienza a aparecer en el Renacimiento una visión, incluso en el propio seno de la escolástica, empiezan a dudar los monjes franciscanos, ¿no? De que no todo procede, en este caso, de la razón, sino también de la experiencia. Duns Scott, Robert Bacon, Guillermo de Ockham, etcétera, por los siglos XII, XIII, que se enfrentan al tomismo más escolástico cerrado de Tomás de Aquino. Y empieza a aparecer ya ahí en las fisuras de la Baja Edad Media, ¿no? Algunos sacerdotes, todos, no son ateos, ni mucho menos, ¿no? Sino que cuestionan que todo se puede explicar por la fe, que todo se puede explicar, en este caso, ¿no? Por la racionalidad divina. Empieza a cuestionarse, ¿no? Esa omnipotencia que ya había planteado, ¿no? La escolástica, sobre todo Tomás de Aquino, quien decía, en solo Dios consiste la beatitud del hombre, ¿no? Para el conocimiento de cualquier verdad necesita el hombre del divino auxilio, de manera que el entendimiento sea movido por Dios a sus actos. Fin de la cita. Eso es la tesis del tomismo de Tomás de Aquino, ¿no? O sea, es decir, que la única forma para conocer la verdad es a través de Dios. Por lo tanto, ahí la ciencia no tiene mucho que hacer, ¿no? En este caso. Y durante toda la Edad Media, la función cosmovisiva, unicomprensiva, ¿no? De la filosofía, que aquella vez que ha tenido un renacimiento tan fuerte en el mundo grecolatino y también en el mundo árabe, fue limitada porque la filosofía incluso tenía que subordinarse a la teología, ¿no es así? No podía emanciparse de la fe, ¿no? Y por lo tanto eso limitó el desarrollo de la ciencia, eso limitó. Y en el caso de América Latina, eso duró hasta principios del siglo XIX, quiero decirle que la escolástica se fue, y en algunos lugares aún se mantiene, no voy a pensar que ha desaparecido del todo, ¿no? Ahora, es un hecho inobjetable, ¿no? Que hay muchas escuelas filosóficas en la antigua Oriente, en la Persia, en China, en la India, en el mundo islámico, que a pesar de los prejuicios eurocentristas que nos mueven en muchas academias, indican que surgieron también allá escuelas filosóficas que también podían tener creencias religiosas, no quiere decir que sean ateas, ni mucho menos, pero que le dieron a la razón y que le dieron, ¿no?, a la capacidad intelectual del hombre cierta libertad para superar ese reduccionismo teocéntrico que implica que, eh, además, detrás de eso se esconde una postura fatalista, ¿no? Lógicamente, porque, y finalista, es decir, que todo está concatenado de una forma que Dios lo preestableció, y por lo tanto, si uno va a explicar la causa por la cual se cayó un puente, no es que Dios quiso que se cayera el puente, entonces no hay que buscar la causa de las fisuras, de las vigas, ni mucho menos, porque si estaba predestinado, ¿no? Es igual que la concepción de que, ¿por qué murió fulano? No, ya le tocaba, esa visión fatalista, ¿no? Nadie se muere en la víspera, entonces si es así, ¿para qué entonces vamos a ir al hospital? ¿Para qué el médico, no? Si nadie se muere antes, ¿no? Entonces, esas concepciones totalmente deterministas, ¿no? De que todo el mundo tiene un sino, un destino, uno que ya está todo establecido. Lógicamente limita el conocimiento, ¿no?, de la ciencia, ¿no?, en cualquier área del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso el pensamiento filosófico comenzó a emanciparse, ¿no?, de la tutela religiosa, ¿no?, y a desarrollar como visiones no antirreligiosas, no, sino que le dieran a la religión una dimensión espiritual para la intimidad de la fe, pero que en la razón y en la experiencia tuviera cierta autonomía, ¿no?, cierta potencialidad, ¿no?, enriquecedora, que es la realidad, ¿no? Ahora, todo parece indicar que siempre en cuanto a la filosofía y a la ciencia, incluso uno analiza en muchos grandes científicos, Einstein era creyente, Darwin era creyente, Newton era creyente. O sea, no vamos a pensar que porque fueran grandes científicos fueran ateos, no eran ateos. Era que sabían diferenciar entre el mundo científico y el mundo de la fe, ¿no?, religiosa. Por lo tanto, esa dicotomía
que a veces se quiere establecer, ¿no? Entre ciencia y religión. No hay tal ciencia. La religión puede tener su espacio, puede tener su dimensión, pero siempre y cuando no afecte, ¿no? El conocimiento de las causas de los fenómenos, porque eso sí lleva al reduccionismo teocéntrico de que estamos hablando. Incluso todo depende de la pregunta que se haga uno a la hora de investigar. Si la pregunta es, ¿quién fue el culpable de que se produjera tal fenómeno? El terremoto, el ciclón, o el incendio. Si ya hice la pregunta, ¿quién? Ya me estás dando una culpabilidad a alguien, en este caso, ¿no? Todopoderoso, que produjo algo, ¿no? Entonces, eso es una forma de reduccionismo, ¿no? Teocéntrico. Las inquietudes filosóficas, igual que las inquietudes científicas, han tratado de no ser fideístas, aunque hay, claro, hay filosofías religiosas, no vamos a pensar, hoy en día hay neotomistas, hay nuevas formas de filosofía de corte personalista, que son evidentemente religiosas, ¿no? Ahora, aún así, aún dentro de esas filosofías de corte religioso, siempre la razón se le da un estatus, ¿no? Se le da una, ¿no? Dimensión y la fe se le da otra, ¿no? Por lo tanto, filósofos, teólogos, que son una vez, por ejemplo, el amigo Enrique Dussel, que fue destacado filósofo y teólogo una vez, tenía claro, una cosa es la filosofía, otra cosa es la teología, y punto, ¿no? O Juan Carlos Escanone, incluso el profesor del Papa Francisco, ¿no? También una cosa es la teología, otra cosa es, ¿no? La filosofía, aunque puede haber nexo entre ellas, pero uno no debe interferir en la otra, ¿no? Entonces, indudablemente, con las ciencias naturales y las ciencias sociales, cuando ellas comienzan, sobre todo, a emanciparse de la tutela religiosa desde el Renacimiento, ¿no? Que tuvo lugar a mártires. Sabemos que Giordano Bruno fue achicharrado en una hoguera por decir que el universo era infinito, ¿no? O Miguel de Cervet por decir que la sangre circulaba, ¿no? Por las venas, ¿no? Leonardo da Vinci fue también procesado, ¿no? Fue igual que Galileo, ¿no? No le llegaron a achicharrar, pero casi, casi, ¿no? Por sus ideas tan avanzadas en su momento, ¿no? Entonces, indudablemente, hoy en día la Iglesia Católica ha sido muy autocrítica, ¿no? Con aquellos procesos inquisitoriales, ¿no? Llevó a Cadalso a científicos, a filósofos, a artistas, etcétera, ¿no? Eso es real, ¿no? Entonces, hoy en día ya no existe, ¿no? Ese control, ¿no? Para evitar que digan o que lleguen a entender. O sea, el investigador científico tiene que saber diferenciar de manera adecuada su fe religiosa y manejarla con independencia, ¿no? Del plano de su actividad profesional, porque si su praxis pedagógica va a estar determinada por su fe religiosa, imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué le vamos a entregar a las nuevas generaciones? ¿No? Cuando a las nuevas generaciones deben pensar también por cabeza propia. Si eligen una religión, ya sea el islamismo, el budismo, el confucianismo, el cristianismo, el judaísmo, lo que sea una determinación personal, pero no que su investigación científica, su visión filosófica, ¿no? Esté totalmente predeterminada por ese tipo de reduccionismo teocéntrico que a la larga ha sido contraproducente y ha afectado, ¿no? El desarrollo de la investigación científica, de la educación y de la cultura en sentido general, pero que afortunadamente en los últimos años se ha sabido diferenciar en el plano individual en el plano social, ¿no? De las investigaciones científicas y de la praxis pedagógica.